Hola, soy Mayón y hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos, donde vamos a hablar de todo el affair FeedPress, ¿vale? Os cuento. El viernes pasado empecé a detectar y a través de nuestro Telegram de sospechosos habituales y WinTablet, que es t.me/WinTabletInfo, todo junto. Bueno, pues a través de ahí y algunas cosas que estaba viendo experimentar, vi que estaban fallando algunos de los audios que me estaban llegando al feed de sospechosos. Entonces, bueno, os explico primero cómo estaba montado el feed de sospechosos. La red de sospechosos habituales, que ahora mismo cuenta con 23 podcasts de aproximadamente 12 o 13 podcasters, se montó básicamente haciendo la particularidad de generar un feed común de todos los feeds que formaban parte de la red. Eso que se lo copié a Mespaznar y él creo que ya no lo usa, pero yo se lo copié a él, vamos, hablé con él, oye, ¿cómo haces esto? Porque él lo hacía para su red y me lo explicó y bueno, yo lo vi. Lo estábamos haciendo con FeedBurner, que lo que hace es un agregador de feed. Lo que hacía FeedBurner era cogíamos los feeds independientes de todos los podcasts que componen la red. Pues entonces el Mancuentro no estaba, pero Mayón en 10 minutos, WinTable, Leña al Mono, todos esos tienen un feed como todo podcast, ¿vale? Que es un fichero XML donde se describe el podcast lo primero y luego cada uno de los capítulos que van saliendo y eso se va actualizando en ese fichero XML. Bueno, pues básicamente eso que es un feed, generaba FeedBurner otro feed, ¿vale? Simulado, ¿vale? Que lo que hacía era ir componiendo con esos feeds independientes. Había un macrofeed. La gente que se suscribía a ese macrofeed se suscribía de golpe a todos los canales de la red. Le iban llegando todos los podcasts que fueran parte de sospechosos habituales. Llegado a un punto, FeedBurner empezó a tener problemas y a dar problemas porque era una cosa que estaba desechada por Google hacía años, pero seguía funcionando. Entonces nos vamos a feedpress.com, ¿vale? Feedpress.com es un módulo, ¿vale? De WordPress que hace precisamente lo mismo. Genera un feed que puede ser de mezcla, pero también genera feeds virtuales. ¿Para qué sirve un feed virtual? Supongamos, tú tienes tu podcast alojado en, pongamos por caso, Spotify, ¿vale? Y Spotify te da un feed. Cuando tú hablas de tu podcast, das ese feed que es de Spotify. ¿Qué pasa si de repente dejas de estar en Spotify y te vas a iVoox? Pues todos los seguidores que tenías en Spotify, o sea, todos los que te seguían de cuando estabas en Spotify, pasan y perderías al migrar a iVoox todos. Entonces lo que se hace generalmente es que generas un feed virtual que se va alimentando del feed donde esté tu podcast y el que tú tienes que dar es el virtual. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un feed que es feedpress.me/mancuentro, ¿vale? A partir de ahí tú entras a ese feed, al feedpress.me/mancuentro. Y da igual que yo lo tenga el feed en Spotify, en iVoox, en Spreaker o donde sea. Ese feed de iVoox, Spreaker o Spotify se pone en una tablita que se asocia a ese feedpress.me/sospechosos mancuentro, ¿vale? De modo que el que yo tengo que dar el feedpress.me/sospechosos mancuentro. ¿Qué hice cuando entramos en FeedPress? Creé uno de esos virtuales para cada uno de los feeds de la red. Entonces creé efectivamente el feedpress.me/sospechoso mancuentro, me fui donde yo lo tengo, que mancuentro está en Anchor, ahora es Spotify, pero el feed es de Anchor y lo pongo ahí asociado. Luego me fui, por ejemplo, me voy a Leña al Mono, ¿vale? Y creo un feedpress.me/sospechosos leña,
creo que se llama, ¿vale? Y entonces lo que asocio es Leña al Mono está en iVoox, pues ese feed de Leña al Mono lo asocio a ese feed virtual, ¿vale? Luego, ¿qué hice? Una vez que ya tenía creados los 23 feeds virtuales, hago un feed de merge, de mezcla, que se llama feedpress.me/sospechosos habituales o sospechosos redux con X, porque digamos que era una versión más reducida. Fijaros que sospechosos habituales genera muchísimos podcasts al cabo de la semana, entonces para que sea un poco más reducido la información que tienes que lidiar en ese XML, pues tengo feedpress.me/sospechosos redux acabado en X, que digamos que aunaba todos esos feeds virtuales que a su vez cogían la información de los feeds originales. Si, por ejemplo, pongamos por caso, Rafa Ontivero de Leña al Mono decidía que ahora lo tenía en iVoox, pero lo quería pasar a Spotify, lo podía hacer tranquilamente, mientras que siempre referenciará el feedpress.me. La realidad es que ninguno de los podcasters, incluido yo, utilizó nunca sus versiones virtuales. O sea, yo nunca utilicé el feedpress.me/sospechosos me encuentro. No lo usé nunca, ¿vale? Mal hecho, pero no lo usé nunca. Ahora me alegro. Entonces, el que quería suscribirse a Mancuentro, solo a Mancuentro, pues busca en Spotify o lo que sea, busca Mancuentro o busca Mayón en 10 minutos y se suscribe. Y lógicamente en Mayón en 10 minutos, que es en este, se está suscribiendo a un feed de Spreaker y en Mancuentro se está suscribiendo al feed de Anchor, ¿vale? Excepto la gente que nos hacía caso y se quería suscribir a todo lo de sospechosos. Entonces ahí sí que no había otra que ir a feedpress.me/sospechosos redux, ¿vale? Por ejemplo. Y se suscribía con ese feed y directamente le iban a ir entrando. ¿Qué pasa de repente? Ya entendemos cómo funciona, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa de repente? Que en enero, curiosamente me entero de esto ahora mirando el problema. En enero, en un mensaje que ahora ha sido borrado, no está ya, si le das te sale un 403, que decía Input Validation Vulnerabilities in FeedPress Generator, ¿vale? O sea, vulnerabilidades de validación de entrada en el generador de FeedPress. Esto es errores que aparecen en enero de este año, ¿vale? Y que estando en septiembre, aparentemente feedpress.com no había corregido. FeedPress es un módulo, que está generado para WordPress, ¿vale? Y está generado por Maxime Ballet, que ahora yo sé que Maxime Ballet es un hombre, ¿vale? Pero es un hombre. Pero yo, bueno, a mí veremos que llega un mensaje de Maxine y pienso pues, en francés que es un... que pienso que era una mujer en un momento dado, ¿vale? Bueno, entonces, FeedPress es un módulo hecho en WordPress, para que se monta un módulo de WordPress que he hecho por Maxime Ballet. Bueno, pues este módulo de WordPress no estaba actualizado desde hacía un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, desde, y además es que lo pone actualizado hace 7 meses, pero no tenía ese vicio. Vale, la cuestión al final es que, pues empieza, ¿cómo sé qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, yo cojo, me voy a ver el fuente de feedpress.me/sospechosos redux y empiezo a mirar en ese XML, empiezo a mirar los capítulos que están fallando. ¿Y cuál es mi sorpresa? Todo esto a lo largo de viernes, sábado y domingo. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo que dentro de cada capítulo hay una parte que se llama enclosure URL, que es lo que tú estás metiendo en el capítulo? Generalmente es una URL que apunta al MP3. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando de repente veo que está apuntando a una página web? Entonces, claro, lo primero que hago es cojo ese enclosure URL, cojo esa URL, la pongo en el navegador
y veo que se me va a una página de spam para venderme cosas, eso en inglés. Cuando no es mi sorpresa que veo otros capítulos que claro, si tú pones una página web en un podcatcher directamente va a fallar y no va a funcionar, ¿vale? Y te va a decir que la longitud es 0, el tiempo de reproducción es 0 y la de Dios se lía la de Dios. Vale, ¿cuál es mi sorpresa cuando cojo otros que me están fallando, por ejemplo, de Atareado, y veo que Atareado está hablando en alemán? Digo, ¿pero qué cojones? Es un audio en alemán vendiéndote una historia para podcasting, entendí más o menos el alemán por encima, y digo, ¿pero qué coño está pasando aquí? Y luego veo otros capítulos en los que la enclosure URL apunta a otros capítulos de mi propio feed o capítulos de otras personas. Y digo, aquí hay un lío de cojones. Entonces, lo primero que hago es tratar de comunicarme por el contact de feedpress.com y le mando un mensaje, uno la noche del viernes, el sábado 2 veces, el domingo otras 2, y no responden en absoluto hasta, os voy a decir exactamente, hasta el jueves día 18, o sea, ayer, ¿vale? Ahora leemos la contestación para que veáis que esto no es así. Bueno, bien, yo veo que ese es el problema. Feedpress.com tiene una opción, ¿vale? Cuando tú entras a ver tu dashboard, tus cosas que tienes dadas ahí, tiene una opción de forzar digamos, la regeneración de ese feed virtual. Yo lo hice y no pasaba nada. Entonces, por el sábado me parece, tomo la decisión de borrar, lo hice la prueba con el de Mancuentro, borro el feed virtual de Mancuentro, lo vuelvo a crear y lo vuelvo a meter en el merge de sospechosos habituales. Al hacer eso, en el feed de sospechosos habituales vuelven a aparecer todos los de Mancuentro que funcionaban. Entonces, desde el sábado que descubrí eso hasta el viernes, hasta el jueves, es lo que me dediqué a hacer. Cuando me decían, oye, este de Atareado está mal, cogía, borraba el virtual de Atareado, lo volvía a añadir y lo volvía a meter en el merge. Pasó con el de Atareado, pasó con Tecnocincuentones, pasó con Mancuentro, pasó con Leña al Mono, pasó con un montón de ellos. Pero haciendo este proceso manual, pues volvía a funcionar. En paralelo, contacté con Atareado, con Lorenzo, que es un sospechoso habitual, ¿vale? Y bueno, él tenía una aplicación hecha que hacía más o menos esto, de generar un feed para ir metiendo ese feed en Telegram, porque tenemos un dentro de la web, del canal WinTablet Info de Telegram, tenemos un punto que se llama feed, donde van saliendo uno por uno todos los mensajes en medida que los vamos publicando, de modo que el usuario de Telegram puede ir allí y escuchar allí directamente desde Telegram el podcast, ¿vale? Es una cosa que teníamos ahí. Entonces, habló con él y me dice, oye, podemos utilizar ese feed, ¿ok? Como feed en vez de el de feedpress.me. O sea, ese feed virtual agregado de toda la red, lo vamos a hacer autoalojado en un servidor que tiene Lorenzo, y básicamente lo que hace es que ese programa que tiene Lorenzo en ese servidor lo que hace es ir buscando uno por uno todos los feeds de sospechosos habituales, añade los capítulos nuevos y genera un XML nuevo, un feed que es el que vamos a utilizar, ¿vale? Esto es la misma aproximación que está haciendo, por ejemplo, Emilio Cano, que estuvimos hablando por X sobre los problemas que estaba dando, y que ayer me lo confirmó o fue hoy, ayer lo confirmó Pedro Sánchez, el bueno, el de Bala Extra, que pertenece a la red de Milcar, y contó más o menos todo esto que os estoy diciendo, la parte, digamos, la parte que yo conté en X, ¿vale? Porque hay cosas que no estoy contando en X y que ahora estáis conociendo. Bueno, la cuestión al final es que ya ayer me fui a
iVoox, a Amazon Music, a Apple Podcast y a Spotify para poner, en vez de el feedpress.me/sospechosos redux, pues poner el nuevo feed, que si lo queréis saber, ¿vale? Es www.territoriolinuxes/rss/short, como corto en inglés, .xml. Lo dejaré en los comentarios de la aplicación, ¿vale? Del podcast, perdón. Entonces, utilizando ese short.xml que está en el servidor de Atareado, ya automáticamente pasamos de utilizar FeedPress, ¿ok? Y entonces, pues todos los oyentes de sospechosos habituales de ese feed, pues van a ir a el feed de Atareado, ¿vale? Que tiene en el servidor Lorenzo, ¿ok? Desde aquí, muchísimas gracias a Lorenzo por haberme ayudado a solucionar el problema, además en tiempo más récord que ellos, porque ya os digo que hasta el 18 no se expresaron estos señores. ¿Qué va a pasar con sospechosos y feed? Con sospechosos y FeedPress, pues vamos a cerrar la cuenta de FeedPress. La cuenta de FeedPress no es gratis. La cuenta de FeedPress cuesta más de 130 euros anuales, ¿vale? Lo que pasa es que por 120, más de 120. Por lo que pasa es que, por lo que sea, porque creo que fuimos de los primeros o su puta madre, no lo sé, nos hacen un descuento de 90 euros, con lo cual estaba pagando 31 euros anuales. Pero coño, pues ¿para qué voy a pagar para algo que no atienden, no funciona y han tardado una semana en resolver? Pues no, lo siento en el alma, pero no. Y encima me cuentas algo y me estás mintiendo. Ahora vamos a eso. En X, por otro lado, hubo gente que me dijo, esto es por la Liga Gate, porque están bloqueando la liga y todo eso. Os aseguro que empezó el problema viernes, sábado y domingo, pero no tuvo nada que ver con la Liga Gate, ni con bloqueos de operador, ni nada. Os lo digo porque yo he mirado los XML de los feeds y los XLM de los feeds estaban alterados. Habían quitado mis inclusives URLs que apuntaban a los capítulos, a los audios de los capítulos, y ya os digo que en algunos apuntaban a audios en alemán, en otros apuntaban a audios de spam en alemán, en otros a páginas web de spam, y en otros había una confusión, os había ido saltando apuntando a diferentes URLs. Esto que os estoy contando ya nos pasó en su día con el WordPress de Wintable.info, que había capítulos que de repente aparecían allí porque nos lo habían hackeado. Y no es que habían conseguido la password, es que habían hackeado un módulo de WordPress que les daba permiso a editar en mi página y todo este rollo. Actualmente, el WordPress es un desastre hasta el punto que Wintables.info lleva sin funcionar meses porque lo hackearon y se vino abajo. Las passwords no las cambiaron, lo cual indica que fue un hackeo por algún módulo, pero está hackeado y ahí se ha quedado, y estamos, en principio, Samuel de Yo Virtualizador y yo, pues pendientes de volverlas a echar a andar, pero tampoco, no sé, no es prioritario porque ya Wintables.info publicábamos poco, solo íbamos sacando ahí los podcasts que iban sucediendo. Curiosamente, había el módulo de FeedPress en nuestro WordPress de Wintables.info porque últimamente publicaba un artículo con cada capítulo de podcast que sacábamos. ¿Tendrá que ver o no? No lo sé, pero bueno, pues ahí está. Wintables.info está atacada desde hace varios meses, casi desde el principio de año, pero bueno, es lo que está ahí, no es prioritario actualmente nosotros. Bueno, ya os digo, llega el 18 de septiembre y recibo un email que dice, en inglés os lo leo y luego lo traduzco. Hello Javier, and apologize for not replying earlier. We experimented an issue with our support email not getting through. Hola Javier, lamento no haber respondido antes. Estamos hablando de que esto es el jueves y yo llevaba reclamando desde el viernes anterior. Hemos experimentado un tema con que los emails de soporte no estaban entrando.
Y sigue. The issue you encountered with tracks link was a coder error, where incorrect track links from other feed were being assigned during feed generation. ¿Vale? Mentira. Os lo traduzco. El tema que has encontrado con los links de traceo fue con los de los enclose URL, fue un error de código y esos enclose URLs, ¿no? Los track links, se cogían de otros feed y estaban siendo asignados durante la generación del feed. Por eso no funcionaba lo del force. Pero eso es mentira. Es mentira. Mentira. ¿Por qué? Es mentira porque algunos enclosures URLs que me estaban saltando a mí en el XML de FeedPress eran páginas web de spam. Otros eran MP3 que eran claramente de spam de compañías de podcast, ¿vale? Y otros, solo algunos, eran apuntando a otros feeds distintos dentro de FeedPress. Entonces, eso que tú me estás contando explica el punto número 3, pero no el 2 y el 1. Por lo cual, me diga lo que me diga esta persona que me ha contestado, eso es mentira o no es toda la historia. Pero sigue con la mentira porque pone punto. This issue was fixed in production 24 hours ago and all the feed have been refreshed since then. Mentira. Dice, este tema ha sido arreglado hace 24 horas. El correo llega a las 9 de la mañana del día 28, con lo cual quiere decir que debía estar arreglado a las 9 de la mañana del día 17. Mentira, mentira pocha, porque yo toda esa semana tuve que hacer manualmente los refrescos que os he explicado de FeedPress para que funcionara. Así que esto es también mentira, mentira total. Es más, después de esto, del día 18, yo hice los refrescos, ¿vale? Y seguían igual, o sea, los feeds sin hacer el refresco seguía igual. Dándole al botón de refresco seguía igual. Y otra vez volví a hacer el borrado de los feeds virtuales y volverlos a crear y volver a añadirlos al feed de merge, de unión de todos, el de sospechosos habituales. Y entonces ya le dije a esta persona, le dije, voy a hacer esto ha solucionado el problema, veremos, ¿vale? Veremos si ahora ya no funciona, ¿vale? Le digo, de hecho, I hope you really solved the problem, because I did the same last Saturday and Sunday and we found errors again. Digo, espero que realmente lo hayas solucionado el problema, porque yo hice esto mismo tanto el sábado como el domingo y encontramos errores. En realidad lo hice el sábado, el domingo y varios días de la semana pasada. Bueno, thank you anyway for your help, es lo que puse. Vale, entonces la cuestión es, ¿y quién me mandó el email? Que por cierto, Emilio Cano le pasó el email que recibió a Pedro Sánchez y él me lo enseñó por Telegram, ¿vale? Y era muy, muy similar, pero no era el mismo, ¿vale? O sea que se ha molestado el tío en contestar uno por uno. Bueno, ¿quién contesta? Maxime Ballet, FeedPress. Y si me voy a ver la información del módulo FeedPress, es FeedPress by Maxime Ballet, ¿vale? O sea, este señor, Maxime Ballet, es el desarrollador del plugin, ¿ok? Y bueno, pues si tú ves aquí la cuestión de lo que ha ido haciendo las modificaciones, la última, porque tú puedes ver en las activities de ese plugin, la última vez fue hace 7 meses. Y se supone que lo que hizo fue un update, license update, un upgrade de la licencia. Hace 7 meses también cambió la versión de WordPress. Y bueno, hace un año ya modificaciones, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 8 años, va modificando este feed, pero vamos, ya veis que la última modificación fue hace 7 meses y fue por el cambio de versión de WordPress, ¿vale? Entonces, resumamos todo. O sea, hay varios avisos de gente diciendo que hay un bug,
que permite hacer ese tipo de cambios en FeedPress, en el plugin de FeedPress, ¿vale? Eso se reporta en enero en un mensaje que curiosamente ahora no se puede abrir porque ya sale 403, pero durante la semana pasada durante la semana yo sí lo abría ese mensaje, desaparece. Y después de eso no hay mucho más, porque hay un Jeff Sanders en Facebook que reporta el mismo problema que os estoy contando hace 3 días. Hay un tal Not Patrick que hace 6 días lo reporta en Threads. ¿Os acordáis de Threads? El equipo, la cosa como de X que sacó Facebook, pues lo reporta ahí. Y luego hay otro mensaje, feedpress.com hackeado en Reddit, que curiosamente lo publica Mayón 1967, que es mi usuario en Reddit. Pero bueno, pues contesta a la gente diciendo WordPress being WordPress, WordPress haciendo de WordPress, y dice Minimum Cell, no es WordPress siendo WordPress, es mal código siendo mal código, un problema por un plugin, vale, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería decir. No fue un tema por lo de la liga, ha sido un problema por un ataque hacker sobre el plugin de FeedPress, un ataque hacker sobre una cosa que ya se había visto en enero y que todavía no lo habían solucionado, y bueno, pues que han tardado desde el viernes que empecé a comunicar el tema hasta este jueves que no lo han reparado, ¿vale? Entonces, bueno, pues es la cuestión. Ahora ya todo esto nosotros de sospechosos habituales lo vamos a hacer self-hosted, que es la misma solución que está, creo, por lo que le he entendido a Pedro y a Emilio, que lo van a hacer para Emilcar y todos los que hayáis tenido problemas. Solo me queda agradeceros y pediros disculpas por estos problemas a la gente que seguís el feed de sospechosos habituales. Lamentar los problemas. Como os he explicado, yo hice el análisis y vi de cuál es el problema y lo hemos perseguido y hemos buscado la solución de plan B, ¿vale? Pero bueno, las gracias os las tenemos que dar por vuestra paciencia y sobre todo por vuestras escuchas. Y pediros disculpas por este problema que, bueno, pues creo haber explicado que no ha sido problema nuestro. En lo sucesivo, pues ya os digo, yo cada enero pago la cuota del mes, entonces voy a dejar hasta octubre y en octubre me la dé de baja y adiós FeedPress como fue adiós FeedBurner y ya está. Que algún podcaster de la red cambia de, por ejemplo, Spotify a iVoox o de iVoox a Spreaker, pues bueno, tendrá un problema ese señor. Pero a nivel de sospechosos, siempre sabéis que si vais por sospechosos habituales, por ese feed que pondré en las notas del programa, siempre vais a poder escucharlos. Afortunadamente, poca gente o nadie estaba utilizando los feeds individuales que yo creé en FeedPress para cada uno de los podcasts. Entonces, digamos, eso ha limitado el problema. Creo que no ha sido así el caso de Bala Extra, donde había mucha gente siguiendo el feed y, de hecho, uno de los escuchas de Pedro le dijo, oye, pero por el RSS original, o sea, por el feed original, sí que se sigue escuchando. Y entonces ahí ya cuando cuadraron diciendo, Tate, el problema está en FeedPress, ¿vale? Aparte de lo que yo ya había dicho en Twitter, que fuimos hablándolo y que Emilio me consta que lo leyó porque me contestó, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, pasó la tormenta. Esto es lo bueno del software hecho por gente que no sabes ni qué, ni responden, ni nada. Yo, pues bueno, considero que he perdido esos 31 euros, 120 que esté pagando gente, pero bueno, pues es lo que hay, hijos. Hasta aquí el programa de hoy, de esta semana. Siento que sea tan largo, pero bueno, había que explicarlo en profundidad para que lo entendierais. Un saludo y os espero la semana que viene. Venga, adiós.